Todos sabemos que esta encíclica del Papa Francisco salió en concreto, la firmó el Papa el día 3 de octubre, y entonces el día 4 de octubre el Papa mismo nos da la clave de lectura de la carta encíclica. Es decir, yo tendría como 4 o 5 premisas para leer la encíclica Fratelli Tutti. La primera tiene que ver con la clave de lectura de la carta encíclica. El Papa Francisco, al terminar el Angelus del día 4 de octubre de 2020, nos ofrece esta clave de lectura, y en concreto es la relación entre la fraternidad universal y la ecología integral. Sabemos nosotros desde Laudato Si, el numeral 138, que la ecología integral, ella la que une la cuestión humana, la cuestión social, con la cuestión ambiental. Entonces, él dice, la clave de lectura es unir, además de esta ecología integral, unir con ella la fraternidad universal. Y esto significa que hay una visión de la realidad que es una visión relacional de la realidad. Todo está conectado, como lo decía el Papa en Laudato Si, y aquí también lo vemos en concreto. Esta primera premisa nos dice concretamente, hay que leer Laudato Si, Fratelli Tutti como un conjunto. Desde aquí hay una relación íntima entre las dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. Entonces me permiten solamente citar la frase que dijo el Papa como una clave de lectura de la carta encíclica. Él decía, los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el único camino hacia el desarrollo integral y la paz, como ya indicaron los santos papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II. Esta es la primera premisa, la clave de lectura. La segunda premisa, a mi modo de ver, es hay que leer la carta encíclica en relación con el documento de Abu Dhabi, el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que fue firmado por el Papa Francisco con el gran imán Ahmad el-Tayyib en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, en febrero de 2019. ¿Por qué esta premisa es necesaria? La premisa dice la relación entre el documento de Abu Dhabi y la carta encíclica, porque el Papa mismo en la encíclica hace referencias explícitas al imán Ahmad el-Tayyib y al documento de Abu Dhabi. Basta ver los numerales 529, 131, etcétera, etcétera, para no prolongarnos. Y a partir de este documento de Abu Dhabi, él dice que yo sentí un estímulo especial desde el gran imán Ahmad el-Tayyib para que encuentro desde el documento de Abu Dhabi una cosa esencial que subyace a esta carta encíclica. Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad. Y lo has llamado a convivir como hermanos entre ellos. Esto es central. Entonces, esta sería la segunda premisa, leer los documentos en conexión íntima también. La tercera premisa es también, a mi modo de ver, también es esencial. Es un autor que también yo dediqué algún tiempo, algunos trabajos al estudio de su cristología, y este autor tiene una teoría, y esta sería la tercera premisa. Tener en cuenta para leer la encíclica la teoría del contraste polar de Romano Guardini. Es decir, esta teoría subyace a todas las afirmaciones de la carta encíclica Fratelli Tutti. Y esto, a su vez, indica contra las personas que dicen que el Papa Francisco no es teólogo, no es intelectual, no es pensador. A contra de ellos, esta teoría y este uso continuo que el Papa Francisco hace en la encíclica, incluso el Laudato Si, y que hacen los documentos, además de documentos del Papa,
indica que el Papa Francisco es un intelectual y su pensamiento está enraizado en la filosofía y la teología de Guardini. Claramente, hay que distinguir, como lo hace la encíclica, entre polarización y polaridad. ¿Por qué? Como está en numeral 15, la polarización es algo negativo que indica una sociedad divisa. Entonces algo malo, digamos así. En vez la polaridad, como está en numeral 245, es algo positivo, porque indica que la sociedad está en una continua tensión de polos. Es decir, como el Papa distingue entre populismo y pueblo, aquí también hay que distinguir entre polarización y polaridad. Alguien tal vez dice, esta teoría de contraste polar, ¿en qué consiste? Me permiten esto en breve. La oposición o la teoría del contraste polar de Romano Guardini, que el Papa usa en esta encíclica, y yo la digo ahora y ustedes seguramente han leído la encíclica, pueden averiguar lo que estamos diciendo. Esta teoría habla de los opuestos, es decir, la realidad es tan compleja que no puede solamente vista desde solamente un lado. En vez, hay muchos lados y estos lados son opuestos, no contradictorios, porque aquí es claro, la oposición polar no es la dialéctica hegeliana. Precisamente porque la oposición polar no se eliminan las distinciones esenciales que existen, sino las mismas están unidas en un plan superior y por tanto hay una continua tensión de polos. Es decir, la polaridad, y con eso termino y tal vez doy un ejemplo con esta premisa, la polaridad al fin y al cabo habla de un plan superior, de una unidad multiforme, de una cultura del encuentro, de una cultura del diálogo, en vez de la cultura, también de una cultura de tolerancia, en vez de una cultura de muros. ¿Qué caracteriza una cultura de muros? Es la falta de alteridad. En vez, una cultura del encuentro encuentra muchos polos, pero están en tensión. Esto también contra la cultura del descarte. Damos un ejemplo para que se entienda realmente la teoría de Guardini subyace a todas las afirmaciones de la encíclica. Hay una imagen que el Papa usa no solamente en la encíclica, también la usó en Laudato Si en sus discursos normales. Es la imagen del poliedro. El poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices. Averigüen esta imagen en el numeral 144, 145, 190, 215, etcétera, etcétera. Para decir, estas facetas, estos lados, hacen una unidad superior que no cancela las distinciones, sino busca la unidad. En concreto, esta es la relación entre la misericordia y la justicia. Y la relación entre la globalización y la localización. La relación entre el pueblo y la persona. Estamos hablando de un mundo multipolar. Y esto es la realidad. Por tanto, nuevamente es una visión relacional. La cuarta, la penúltima, es importante porque es posible decir que la vida y el pensamiento del Papa Francisco está todo y se encuentra íntegramente en la encíclica Fratelli Tutti. Si queremos conocer la vida del Papa Francisco, su pensamiento está concretamente en esta encíclica. El Papa es latinoamericano. El Papa viene de la teología de la liberación, del contexto de la teología de la liberación. El Papa es un jesuita y toda su vida, todo su pensamiento está en esto. Y estoy diciendo esto porque él mismo lo dice. Fratelli Tutti, al numeral 5, dice las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Listo. La cuarta, la última para terminar. Además de leer la encíclica
con estas premisas. Hay una quinta y última premisa, a mi modo de ver, que alcancé también a sacarla tanto desde la encíclica como desde los comentaristas alrededor de la encíclica. Y esta es la quinta, los adjetivos y calificativos dados a esta encíclica. Entonces, para entenderla bien, tenemos que entender también estos adjetivos calificativos que se dan a esta encíclica. El primero es, esta es una encíclica social. Es una encíclica social, significa que hay que leerla en el marco de la doctrina social de la Iglesia y sus principios. Estos principios son el principio de la dignidad de la persona humana, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad y el principio del cuidado de nuestra casa común. Este es el primer adjetivo que nos permite ubicar la encíclica dentro del marco de la doctrina social de la Iglesia. Hay otro adjetivo, fue dado desde Italia, el profesor Massimo Borghese, que es un filósofo italiano. Este filósofo italiano escribió una biografía intelectual del Papa Francisco que salió en 2017 y está traducida al español. Él dice que hay que llamar a esta encíclica del Papa Francisco la nueva Pacem in Terris. Esta encíclica de Juan 23, que fue publicada en 1963, hablaba sobre la paz entre todos los pueblos y que esta paz tiene que fundarse sobre 4 palabras: verdad, justicia, amor, libertad, que son 4 fundamentos de la convivencia humana. Y miren el caso, el Papa Francisco también trata de estos 4 términos. En la mente de Juan 23, la verdad era un fundamento, la justicia una regla, el amor un motor, y la libertad un clima, y así también le encontramos. Pero esta no es la cercanía entre Pacem in Terris de Juan 23 y Fratelli Tutti de Francisco. La cercanía es que el mundo del Papa Juan 23 y el mundo del el Papa Francisco se asimilan. ¿Por qué? El Papa Juan 23 estaba adelante de un mundo que se precipitaba o se precipitaba hacia destinos de guerra. El Papa Juan 23 evitó la posibilidad de una tercera guerra mundial que era entre Estados Unidos y mundo soviético en 1962. Pero el Papa Francisco también está enfrentando lo que él llama una guerra mundial a pedazos. Están en numeral 259. Esta guerra mundial a pedazos son pequeños enfrentamientos en distintas partes del mundo, pero hacen también una guerra así a pedazos. Pero también las grandes disparidades económicas, la pandemia, la inmigración. Listo, entonces que de frente de esto el Papa Francisco, para terminar, lanza el sueño de una sociedad fraterna, el nuevo sueño de una fraternidad de amistad social, el sueño de un reencuentro, de diálogo, de justicia, de paz. Ahora, el último adjetivo para cerrar es un adjetivo que yo podría también llamar esta encíclica. Por parte mía, yo podría decir que se trata de una encíclica futurológica y contracorriente. Una encíclica que habla del futuro de la humanidad y una encíclica que va contra la corriente presente. Se trata de una encíclica futurológica porque no gira en torno a algunas intenciones piadosas, algunas utopías desencarnadas, una filantropía humanitaria, como fueran consejos de exhortaciones así espirituales. Ella en vez analiza seriamente, realísticamente, algunas cuestiones sociológicas. E incluso se estudian en los estudios sociológicos en las universidades, pero también con fundamentos racionales, no solamente religiosos,
o no solamente estrictamente religiosos, porque lo racional es religioso también, aquí no voy a abrir la paréntesis, entonces, y con fundamentos antropológicos. La encíclica, si no entendemos que ella tiene una antropología sólida, seria, fuerte, no entendemos nada. Pensamos que fueran solamente intenciones piadosas. ¿Cuál es la antropología que subyace a esta encíclica? Es la antropología relacional, que une personalismo y pensamiento dialógico. Entonces, esta encíclica no habla solamente del presente, habla también del futuro, porque quiere fundamentar, quiere hacer una fundación cultural concreta. Pero esta encíclica, y esta es la última cosa, es una encíclica contracorriente porque en nuestra época, en nuestra sociedad, la que llamamos postmodernismo, la condición postmoderna, se caracteriza, según algunos, porque hay muchas interpretaciones de la posmodernidad, con expresiones como fragmentación, como liquidez, eliminación de la metafísica, caída de los metarrelatos, la posverdad, entre otros, ¿no? El Papa Francisco se pone crítico implícita y explícitamente a tales concepciones. Doy unos ejemplos y cierro. Habla él de una verdad objetiva, habla de una verdad o verdades objetivas. Por tanto, no es todo líquido, todo relativo, todo fragmentado, aunque la posmodernidad dio espacio a la pluralidad y a los contextos. Pero hay que ver también esta crítica del Papa que frente al relativismo dominante de la cultura actual. Él cita un texto memorable del Papa Juan Pablo II en centísimos años, cuando dice Juan Pablo II, si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Por eso el Papa está contra el relativismo y dice concretamente que el relativismo no es la solución, y está en el numeral 206. Y él insiste en la verdad, ¿y qué es? La búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes, el numeral 208. Y conecta, y con eso cerro, la verdad con la caridad. La caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe sin relativismo, relativismos, en numeral 208. Entonces el Papa está contra la fragmentación social y cultural, en numeral 7, en numeral 129. ¿Invita a qué? Invita a las cosas grandes, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor, y habla de una cultura que tiene solidez, lazos, redes, relación. Esta es la invitación del Papa. Estas son las 5 premisas que nos ayudan tal vez a leer y a interpretar esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Muchas gracias.